Amén. El que te sigue, Señor, tendrá luz de la vida. Qué gusto saludarlos, los bendigo poderosamente en el nombre de Jesús. Soy Marlon J. Ortiz, presentador de Cristificados. Reciban todos y cada uno de ustedes un cordial saludo de paz y bien. Agradezco profundamente el favor de su atención, el que estén conectados a esta hora con nosotros a través de Radio San Isidro, la radio de todos, en su dial 105.1 FM estéreo. También a todos los que nos siguen a través de nuestras plataformas sociales en Facebook, Instagram y por supuesto en YouTube. A ustedes que nos ven por YouTube, por favor, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que cada vez que yo suba un video, YouTube se encargue de enviarles la notificación para que puedan seguir siendo parte de esta comunidad donde el contenido que estamos subiendo es especialmente católico y sobre todo evangelizador para todos y cada uno de ustedes. Les agradezco profundamente su sintonía y los invito a quedarse un momento conmigo para que podamos disfrutar de esta hermosa liturgia que tiene preparada la iglesia hoy, en estas hermosas lecturas de hoy. Hoy nos vamos a enterar cómo el Señor se presenta ante estos personajes conocidos como fariseos y cómo ese encuentro hace que estas personas se den cuenta que están cometiendo un grave error. También San Pablo en la primera lectura de hoy, escrita a los Gálatas, los advierte de algo muy importante. Esta advertencia es también para ti. Pero antes de que empecemos a hablar de la palabra de Dios, quiero invitarlos a que escuchen esta hermosa alabanza. Ustedes en YouTube la van a ver. Esta hermosa alabanza se titula Nada Soy y los intérpretes son Atenas junto a Río Squad. Por favor, quédense con Cristificados y en breves instantes ya regreso. Río Squad junto a Atenas, la revelación. no somos nada sin ti, Señor. Somos absolutamente nada. Una canción de amor solamente para ti. Que mi vida sea una canción de amor que refleje todo lo que en ti yo soy. Quiero darte mi vida, toma mi corazón. Reconozco que sin ti yo nada soy. Yo nada soy. Yo nada soy sin ti. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Yo nada soy sin ti. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Solo quiero, Padre. Si no te tengo a mi lado estoy desesperado. Sería como un huérfano desamparado, como un niño vagabundo por las calles agotado. Una alma solitaria que por mucho ha luchado. Solo quiero agradarte, mi amado. Sanaste mi dolor cuando estaba agobiado. Tú cambiaste mi camino, lo has transformado. Eres lo que anhelo y de ti estoy enamorado. Que mi vida sea una canción de amor que refleje todo lo que en ti yo soy. Quiero darte mi vida, toma mi corazón. Reconozco que sin ti yo nada soy. Yo nada soy. Yo nada soy sin ti. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Yo nada soy sin ti. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Yeah, escucha, hey, que mi vida sea una bella melodía y que mis acciones a ti te llenen de alegría. Y es que quiero agradarte a ti todos los días, nunca alejarme de ti, pues sin ti nada sería.
Sin ti fuera como un precinto sin policía, como un coro sin armonía, como la semana hoy es sin día, como un católico sin Eucaristía. O sea, que mi vida sentido no tendría, perdido y sin rumbo yo andaría, pero tu Señor ha llenado mi vida vacía. Tú eres todo lo que mi alma quería, por eso quiero quedarme a tu lado. Aunque mi veces me he caído, mi veces me has levantado, y es que nadie me ha dado lo que tú me has dado. Reconozco que soy nada sin ti, mi amado. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Yo nada soy sin ti. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Yo nada soy sin ti. Yo nada soy sin ti. Yo me voy a morir si no te tengo, Señor. Yo nada soy sin ti. Yo nada si no te tengo, Señor. Gracias por estar conectados nuevamente conmigo a través de mis plataformas sociales, también en Facebook, también en Instagram y también, por supuesto, en YouTube. Y también a los que están conectados conmigo a esta hora a través de la radio más influyente en la evangelización, Radio San Isidro, en su dial 105.1 FM. Si usted viene sintonizando la radio, está en su programa Cristificados. Y en este momento vamos a iniciar una hermosa conversación dada por la palabra de Dios. Lo que más nos une a nosotros los cristianos católicos es la palabra de Dios. Y es que hoy, en la primera lectura tomada del libro de Gálatas, una de esas hermosas cartas que San Pablo les escribió, les hace una advertencia muy interesante. Esa misma advertencia te la hace a ti y me la hace a mí. ¿Qué te parece si la escuchamos? Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. La encontramos en el capítulo 5, versos del 18 hasta el 25. Pongan especial cuidado porque vamos a hablar, en palabras suyas y mías, lo que es bueno y lo que es malo, los que son frutos del Espíritu Santo y los que no son frutos del Espíritu Santo. Si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Las obras de la carne están patentes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, discordias, borracheras, orgías y otras cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marcharemos tras el Espíritu. Palabra de Dios. Oigan bien, mis queridos hermanos, lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo hoy. Esta lectura está bastante hermosa, por cierto. Yo subrayé varios fragmentos importantes. La verdad, esta lectura merece ser subrayada totalmente porque habla muy claro lo que es bueno y lo que es malo. Pero tengo muchas preguntas para usted que me escucha, para usted que me ve. ¿Cuál de estos frutos usted pone más en práctica en su vida de cristiano? Porque aún los cristianos muchas veces nos dejamos llevar por los deseos que no vienen precisamente del Espíritu. Por ejemplo, hay cristianos católicos que sentimos envidia, que sentimos rencor, que nos cuesta perdonar, que guardamos mucho rencor en nuestro corazón. Hay muchos de ellos.
Posiblemente uno que está escuchando la radio y uno que me está viendo en este momento puede traer a su mente cuál de estos frutos del Espíritu pone más en práctica, si los negativos o los positivos. Me encanta cómo inicia esta lectura cuando dice: si os guía el Espíritu, o sea, si el Espíritu te guía, tú no vas a cometer errores. ¿Por qué? Porque estás a la luz del Espíritu. Es hermoso hablar sobre el Espíritu porque realmente es el motor que impulsa a los cristianos. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, ¿a dónde vamos? Si el Espíritu Santo es el regalo más hermoso que Dios nos dejó un consolador, un paráclito, un abogado, un defensor, un consolador. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, nuestros frutos serán negativos. Por eso yo lo quiero invitar a través de esta hermosa lectura de San Pablo a que reflexione su vida. ¿Será que usted está practicando la servicialidad? ¿Es usted una persona servicial con los demás? ¿Es usted de esas personas que ve la necesidad de su hermano y acude a ayudarlo? ¿Es usted de esas personas que brinda amor, que brinda paz, que brinda alegría, que es bondadoso, que es leal sobre todo? ¿Es usted de esas personas, mi querido hermano, que me escucha y que me ve? Si no, yo lo invito a que se deje llevar por el Espíritu, a que se dé cuenta la importancia que tiene los frutos del Espíritu, por supuesto los positivos. Hay algo muy interesante en esta lectura también, y me da mucho que pensar porque estamos viviendo tiempos bastante difíciles y hay una advertencia muy fuerte aquí. Está claro, los que practican los frutos que no son del Espíritu no heredarán el reino de Dios. Hermano, ¿a usted le gustaría heredar el reino de Dios? San Pablo nos está dando tips para que podamos heredar el reino de Dios. Yo no sé qué tan fuerte o tan especial es su vida espiritual, pero en este caso precisamente voy a hablarle a los que no tienen una vida espiritual activa. A estos los consideramos están entrando en una etapa de desnutrición espiritual, la simple ausencia de la espiritualidad en su vida. No hay un ser humano sobre la faz de la tierra que no necesite la espiritualidad. Todos la necesitamos y únicamente viviendo en el Espíritu es como nosotros aprendemos a dar los frutos del Espíritu. Conozco a muchas personas que viven de acuerdo al Espíritu y no por eso es que se consideren perfectos, para nada. Simple y sencillamente intentan vivir de acuerdo al Espíritu. Por eso le pregunto, ¿usted intenta vivir de acuerdo al Espíritu? Otra frase muy importante en esta lectura de hoy. Dice, contra esto no va la ley. Mis queridos hermanos, yo no soy partidario de la ley. Es cierto que hasta cierto punto la ley de los hombres es una ley que intenta hasta cierto punto llevar un orden, nos ofrece un orden en nuestra vida de sociedad, pero hasta cierto punto aquellas personas que invitan a ejercer la ley, ellos no la cumplen en realidad. Y las personas que no cumplen la ley están obviando la ley que ellos mismos inventaron. En la vida espiritual es completamente diferente. La vida espiritual está alejada total de la ley que ofrecen los hombres. ¿Por qué? Porque todo el que invita a la lealtad le cuesta ser leal. Hay mucho egoísmo en la ley humana, también en la ley espiritual, pero en la ley espiritual existe la posibilidad de recibir el perdón de Dios por medio de su gracia. Entonces, si nosotros vivimos una vida espiritual de acuerdo a lo que Dios nos propone, nuestros frutos van a ser positivos. ¿Es usted una persona egoísta? ¿Es usted una persona egocéntrica? ¿Es usted una persona soberbia? ¿Es usted una persona que hasta cierto punto obvia totalmente la ley de Dios? San Pablo se dirige a los Gálatas
porque entiende el desorden emocional que estos tienen al no saber interpretar realmente cuáles son los frutos del Espíritu, o sea, qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que no proviene de Dios, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Usted es bien entendido, usted sabe perfectamente qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. ¿Ah? A Dios le encanta que podamos tener amor para los demás. A Dios le encanta que nosotros podamos ser servidores de los demás. ¿Ah? Es fascinante podernos dar cuenta que Dios nos está dando a través de San Pablo unos pequeños tips para mejorar nuestra vida de cristianos. Porque también los Gálatas creían totalmente en Dios, pero necesitaban ser ilustrados. Así usted y yo necesitamos ser ilustrados, pero tenemos que aprender a tener uno de los frutos negativos que no son del Espíritu más importantes en nuestra vida: el control absoluto de nosotros mismos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando no tenemos el total control absoluto de nosotros mismos, somos débiles a la carne. Lamentablemente nos cuesta aprender a tener dominio propio. Entonces somos débiles ante muchas circunstancias de nuestra vida. Somos presa fácil de la fornicación, que es uno de los frutos mayormente negativos, que nos aleja de la gracia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esta lectura nos tiene que ayudar a entender a simple vista que cuando usted actúa mal, ese no es un fruto del Espíritu Santo. Cuando usted actúa bien, es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, hágase el favor de dejarse usar por el Espíritu Santo. Cuando usted siente el impulso de hacer algo bueno, hágalo. No lo piense dos veces, porque ese es un impulso que proviene del Espíritu Santo de Dios. Entonces estamos invitados a ser así. No podemos quedarnos simplemente con la intención de hacer algo y no hacerlo. Cuando somos bondadosos, es un fruto del Espíritu Santo. Cuando tenemos la necesidad de ayudar a alguien, quizás sin conocerlo o quizás conociéndolo, es un impulso del Espíritu Santo. Cuando estamos alegres y vamos a proveer de alegría a otras personas, es un fruto del Espíritu Santo. Pero cuando nos damos cuenta que entramos en un sectarismo, que estamos entrando hasta cierto punto en rivalidades, en discordias, cuando estamos sintiendo rencor por algún hermano o alguna hermana o algún familiar, estamos actuando mal. Y eso a Dios totalmente no le agrada. Entonces el apóstol San Pablo les deja bien claro a sus hermanos los Gálatas y les dice: por favor, tengan en cuenta cuáles son los frutos del Espíritu Santo y cuáles no son los frutos del Espíritu Santo. Seguramente estos hermanos Gálatas estaban dejando llevar por la ley. La ley, mis queridos hermanos, la ley terrenal nos impulsa a depender directamente de su monopolio, a vivir directrices que el que las inventó no las cumple. Sin embargo, la ley de Dios, el primero que la cumplió fue Él. Él nos enseñó a amar y nos amó hasta el extremo. Nos enseñó a ser bondadosos y tuvo mucha bondad para todo el mundo. Fue alegre, nos enseñó todo lo que hasta ahorita sabemos. El que está a favor del Espíritu Santo está en contra de la ley porque es usado por Dios. Entonces usted y yo, es el momento de dejarnos llevar por la gracia y la misericordia de Dios a través del Espíritu Santo. Vuelvo y le pregunto: ¿cuál de los frutos del Espíritu Santo usted está poniendo más en práctica? El amor, la alegría, la paz, la comprensión, la servicidad, servir a los demás, la lealtad, la amabilidad, el dominio de sí. ¿Cuál de todos estos usted está poniendo más en práctica? Yo creo que es momento de reflexionar, hacernos un autoanálisis y realmente decir, bueno, ¿cuál de estos
frutos del Espíritu Santo yo estoy poniendo más en práctica el día de hoy? Y si en su examen, en su análisis, usted se da cuenta que hay unos que no los está cumpliendo, es momento de que lo empiece a hacer. Lo invito a que lo haga, a que se deje llevar, a que se deje usar por la gracia única que proviene del Espíritu Santo de Dios. Ok, luego de escuchar que San Pablo le dice eso a los Gálatas, que los ilustra de esa manera, hablemos sobre el salmo responsorial de hoy, el cual dice: el que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. ¿Hay alguna persona sobre la faz de la tierra que, teniendo a Dios, quiere seguir en la oscuridad? Dios es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. La primera luz que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la luz de Jesús, es su palabra. Si nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo que nos lleva a la palabra de Dios, a tener una experiencia con Dios, nuestra vida es totalmente diferente. Entonces, este salmo nos invita a seguir creyendo cada vez más, a seguir y a tomar en cuenta que Él es la luz para nuestra vida. La primera estrofa dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita de su ley día y noche. Aquí nos vuelve a recalcar la ley. Si usted pone la mirada en la ley de los hombres, créame que tarde o temprano va a fracasar. Porque la única ley estable, confiable, viable, realmente real, es la ley de Dios. Aquí lo dice el salmista hoy. Subrayo dos palabras que me encantan. La primera, dichoso. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Impíos son personas que hasta cierto punto dicen hacer algo y realmente no lo hacen. En palabras suyas y mías, para que usted me pueda entender. Dice: ni entra en la senda de los pecadores. Pecadores somos todos. Pero cuando estamos orientados y guiados por el Espíritu Santo, nos damos cuenta realmente que está bien y que está mal. Sin embargo, muchas veces tomamos muy malas decisiones. Otra palabra que me encanta y por eso yo la subrayé también es medita. La persona que es dichosa y entiende e interpreta la ley de Dios, medita en su palabra día y noche. Dice: sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley de día y de noche. Cuando usted y yo meditamos en la ley de Dios, cuando reconocemos totalmente su señorío, cuando sabemos que nuestra dependencia está totalmente en nuestro Dios, es allí donde nosotros podemos meditar la palabra de Dios. Es ahí donde podemos entender que estamos orientados según su ley. ¿Cuál es la ley de Dios? Para empezar, los mandamientos. Si usted y yo cumplimos los mandamientos, estamos acercándonos a la ley de Dios. Estamos intentando o tratando de vivir de acuerdo al estilo de vida que Jesús nos propuso con su ley. Entonces estamos totalmente bendecidos si queremos y si seguimos viviendo su ley. Me encanta el final de este salmo porque dice: no así los impíos, no así serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Si alguna vez usted ha actuado como impío, créame que su camino va a acabar mal. Y quizá muchas veces todos hemos actuado como impíos. Por eso el rey David en este salmo nos está enseñando a que no debemos actuar como actúan los impíos. Si en aquel tiempo habían impíos, en este tiempo también hay. Dentro de la iglesia también lo hay. He ahí donde tenemos que tener especial cuidado y escuchar con oído de espíritu esto que estamos interpretando según la palabra de Dios.
Los impíos van a acabar mal, pero el Señor protege el camino de los justos. ¿Quién es justo según Dios? Hay muchos dentro de la Escritura que son considerados justos. Este es el caso de Moisés. Muchos de los profetas fueron considerados justos. Hay muchos hombres a los que Jesús llamó justos, consideró justos. Sin embargo, a él le preguntaban quién es un hombre justo. Y Jesús dio muchas respuestas en cuanto a los hombres justos. ¿Quiénes son los hombres justos de nuestra época? Aquellos hombres y mujeres que pregan mucho con su debilidad, pero sin embargo siguen creyéndole a Jesús y siguen dando lo mejor de sí en cada situación de su vida, agarrados de la mano de Dios y de su Espíritu Santo. Agradezco totalmente el favor de su atención. Estoy totalmente complacido porque ustedes están acompañándome hasta esta hora y se han quedado conmigo en todo este momento, pero ¿qué les tengo que decir? Lo mejor está por venir. Vamos a hablar del Santo Evangelio luego de la primera pausa comercial. A ustedes que nos están escuchando a través de Radio San Isidro, gracias. Gracias totales por estar en compañía de Cristificados, la era del nuevo católico. Eso es la era del nuevo católico. El que vive y proclama la ley del Señor. El que está totalmente al servicio de la ley de Dios. Así que quédense conmigo un momento más. En breves instantes regreso. Hey, ustedes en YouTube, no se muevan. Ya vengo. Denme 5 minutos y estoy de regreso. Gracias por estar conectados con Cristificados a través del 105.1 FM. Leamos el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Ay de vosotros, los que sois como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Un maestro de la ley intervino y le dijo: Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Jesús le replicó: hay de vosotros también, maestros de la ley, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros nos la tocáis ni con un dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vean nada más este enfrentamiento que tiene Jesús con estas personas. Óiganme, definitivamente los fariseos no se terminan. Pero lo bueno de los fariseos es que todavía nos siguen enseñando muchas cosas. Y lamentablemente todavía hay muchos fariseos dentro de la iglesia. Es necesario que estos fariseos comprendan la nueva era del catolicismo. No podemos seguir viviendo algo o diciendo algo que realmente no vivimos. Fariseo, apártate de nosotros y enséñanos a ser diferentes. Me encantan las advertencias que hace Jesús en este evangelio. Ay de vosotros. Ay de vosotros. Cuando yo leía este evangelio, que me puse a meditar hoy en la mañana bien tempranito, me dije: ¿será que el Señor realmente les está diciendo hay fariseos o hay maestros de la ley? ¿Qué significará ese hay? Yo decía, ¿será alguna advertencia? ¿Será una palabra de un término triste? Porque Jesús consideraba, ya que todo lo sabía, que los maestros de la ley y los fariseos tanto saben estos de la palabra de Dios, que no lo ponían en práctica y se sintieron ofendidos con lo que dijo Jesús. Claro, es que al que le cae el guante lo tiene que aguantar. Entonces
Me encanta que dice: ay de vosotros fariseos que pagáis el diezmo de la hierbabuena. Fariseos conocedores de la palabra de Dios se dejan llevar por lo que le proponen otras personas que tienen sus propios dioses, y ellos definitivamente pierden la gracia por buscar lo que no se les ha perdido. ¿Cuántos de nosotros hoy en día pasamos por alto la ley de Dios? Seguimos actuando como fariseos. Desafortunadamente seguimos actuando como fariseos. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a dejar de creer en la hechicería? Católicos, hay muchos católicos, me imagino que de nombre, que todavía ponen su fe en la hechicería, en el juego de cartas, en la ruda y en cualquier otra cosa. Ya lo dijo San Pablo, esos no son frutos del Espíritu Santo. Si usted practica eso, no está siendo orientado por los frutos del Espíritu Santo. Usted se está dejando llevar por el deseo carnal que no viene de parte de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Si usted es un cristiano católico que profesa una fe, usted no puede tener fe y confianza en algo que no tiene nada que ver con Dios. Es que existe magia buena y magia mala. No, por el amor de Dios. Existe el poder poderoso de parte de Dios que sobrepasa cualquier entendimiento. Es ahí donde tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certeza en que Dios es capaz de hacer lo imposible que sea posible. Él es el único. Pero no podemos seguir poniendo nuestra fe y nuestra confianza en cosas que nos alejan de la gracia de Dios. Yo los invito a que mediten en su vida. Si en algún momento determinado de su vida usted ha puesto su confianza en frutos negativos, en frutos que no son del Espíritu Santo, pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor y rompa esas cadenas que todavía lo tienen atado. Porque usted no puede poner su confianza en cosas que simplemente nos alejan de la gracia de Dios. Totalmente. Nos alejan de la gracia de Dios totalmente. Y no podemos darnos ese lujo de alejar las bendiciones. Al contrario, traigamos más bendiciones para nuestra vida. También dice: esto habría que practicar sin descuidar aquello. Hay de vosotros fariseos que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Hay de vosotros que sois como tumbas sin señal que la gente pisa sin saberlo. Yo conozco a muchos hermanos que les encanta que los veneren. Y por favor no se sientan ofendidos porque no es mi intención, al contrario. Si usted es un predicador, si usted es un ministro de la iglesia, usted es un servidor de la iglesia, sea humilde y conviértanse en servidor de los demás. No ande buscando que lo halaguen por sus prédicas. Vean, nosotros cometemos un grave error en la iglesia. Nos invitan a una reunión X de la iglesia, a una formación. Cuando nosotros vemos que el invitado de la formación es fulano de tal que viene del país Guatemala, El Salvador, Costa Rica, se llena la iglesia. Se llena la iglesia. Pero si es el hermanito delegado, van 10, 11, 12 personas. Porque es el hermanito de la iglesia. Hermanos, no busquemos la vanagloria. A Dios no le agrada eso. Toda la honra y la gloria en su vida usted se la tiene que dar a Dios, pero no solo de palabras, sino de actos. Tenemos que demostrar que somos verdaderamente vividores de la gracia de Dios, que somos portadores del Espíritu de Dios, de la sencillez y de la humildad que caracterizó mucho a Jesús. ¿Qué pasaba con estos fariseos? Estos fariseos y estos maestros de la ley eran personas que conocían a la perfección la palabra de Dios. Pero Jesús, conociendo sus corazones, sabía que estas personas únicamente la conocían teóricamente,
conocían perfectamente los textos y los contextos, pero estaban lejos de la práctica de la palabra. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, a usted y a mí. ¿O es que acaso no se ha dado cuenta cuando de repente usted siente que ha dado la mejor prédica del mundo y de repente cuando llega a su casa se da cuenta de que lo que predicó está lejos de la realidad que profesa? ¿Por qué? Porque quizás es débil a la tentación y se dejó llevar por alguna palabra. Eso le provocó alguna cierta emoción y entonces usted explotó. Eso pasa, hermanos. Somos seres humanos, por ende nos equivocamos. Los fariseos eran personas que conocían perfectamente la palabra de Dios, pero no la practicaban. Imagínense que Jesús viene y los enfrenta y les da estas advertencias, pero ellos, nada. Al sentirse ofendidos, viene uno de ellos y se levanta, ya me imagino yo, se levanta en la sinagoga y dice: Señor, permíteme. Pero al tú decir eso también nos estás ofendiendo a nosotros, claro. Y como no, si ustedes solo son bla, 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 bla. Yo los invito a ustedes que somos servidores en la iglesia a que no solamente hablemos por hablar, a que vivamos lo que profesamos, a que practiquemos una fe, a que con nuestro testimonio, con nuestros actos, exaltemos el nombre del Señor y no seamos más un fariseo. Un fariseo que de labios amaba a Dios, pero su corazón estaba lejos del amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque no eran capaces de humillarse ante los demás, a ser servidor de los demás, a ayudar al prójimo, a darle su puesto a otro. No. ¿Por qué? Porque ellos vivían la ley de los hombres. Y la ley decía que ellos, por ser fariseos o por ser maestros de la ley, tenían que tener la alta cúpula de la religiosidad en aquel momento. Por eso es que interviene este maestro de la ley y le dice: maestro, diciendo eso nos ofende también a nosotros. Claro, se sintió ofendido. Eso pasa, mi hermano, cuando a usted el Señor lo confronta, le muestra su realidad, usted se siente ofendido. Y lo primero que hace es alejarse de la iglesia. No se aleje de la iglesia porque su circunstancia lo confronta. Ese es Dios, que tiene un propósito en su vida para que usted salga del hoyo en el que está. No para que se vaya, es para que se quede, sea valiente, sea fuerte y continúe en este caminar. Que día con día tenemos que estar bregando con fariseos, con maestros de la ley, con sábelotodos, con expertos en cristología, en fin. Muchos expertos en cristología lo conocen textualmente, pero en la práctica estamos bastante lejos. Entonces, Jesús le contesta a este hombre que le sale con esas cosas. Jesús le dice: hay de vosotros también, maestros de la ley, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no la tocáis ni con un dedo. Vean esto. Quiero hacer un pequeño paréntesis en este fragmento. Tuve la oportunidad de hablar con una persona muy especial para mí y me decía que su esposa pasaba en la iglesia prácticamente todo el domingo, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de la noche, perdón, pero pues ella había decidido mejor hasta las 6 de la tarde. Y me decía que él no estaba conforme con eso porque pues el domingo es un día que ellos tenían como familia y realmente no lo estaban viviendo como era y había un pequeño desconformismo por parte de él. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos líderes en la iglesia lo que hacen es cargar a las personas de algo que ni ellos están haciendo. Yo invito a los líderes a coordinarnos bien. Esta es la gracia que tiene la iglesia, que se coordina bien y coordina y forma a sus feligreses en todos los aspectos. Entonces, maestros de la ley, expertos en la cristología, expertos en la teología y en todo lo habido y relacionado con la palabra de Dios. Vivamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es el tesoro que todos tenemos y que todos debemos de alguna manera vivir en práctica. No solamente conocerla, tenemos que practicarla. Así es que el evangelio de hoy nos invita a eso. No pongamos nuestra fe
en cosas negativas, en frutos que no son del Espíritu Santo. Ya no se los voy a mencionar porque ya se los he dicho en todo este momento. En eso no podemos nosotros poner nuestra fe y nuestra confianza. No podemos, sencillamente no podemos. También, el Evangelio nos invita a entender que el simple hecho de conocer tanto sobre Dios nos responsabiliza cada vez más a practicar su palabra, a no comportarnos como fariseos ni como maestros de la ley, que de labios lo honraban, pero su corazón estaba lejos de la gracia de Dios. Yo con esto les agradezco totalmente su sintonía. Agradezco que ustedes hayan estado conmigo en todo este rato y no se hayan aburrido, porque la palabra de Dios no aburre a nadie. Realmente que no aburre a nadie, al contrario, nos fortalece cada vez más el espíritu, y los invito a que no sigan con esa desnutrición espiritual. Busquemos la forma de enriquecernos del espíritu, busquemos encuentros de intimidad con nuestro Dios, alabemos a nuestro Dios de la forma que sea. Los invito a que sigamos creciendo cada vez más en fe, le demos a Dios lo que es de Dios y a la ley lo que es de la ley. Sencillamente, que todos los santos del cielo rueguen por ti y rueguen por mí. Carlos Acuti también ruega por todos y cada uno de nosotros. Hermanos, gracias por haber estado conmigo. Yo soy Marlon J. Ortiz. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús y oremos todos y por todo, para que poco a poco nuestro encuentro con Jesús sea cada vez más placentero. Bendiciones totales a todos. Gracias por el favor de su atención. Me despido, soy Marlon J. Ortiz y nos vemos cualquier otro día. Bendiciones. Cristificados Radio y TV.